alegría como cada noche de entrar en su casa y tener este rato de diálogo. Hoy va a ser un programa para mí muy interesante. Hablamos mucho de profecías bíblicas, pero en general traemos a cristianos que se dedican a profecías y nos cuentan, nos dicen. Pero rara vez traemos a alguien que no es cristiano y que tiene la audacia, la valentía de venir a un programa cristiano y contestar preguntas. Es el caso de Gabriel Ben Tadgal, que es un experto en un montón de cosas y está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido al programa. Un placer, un placer. ¿De dónde sos vos? Nací en Buenos Aires, pero cuando tenía 17 años me fui a vivir a Israel y vivo ahí desde 1989. O sea, 89, 90, 30 y pico de años. Exactamente. Me fui una semana después que Menem le ganó la elección a Angelos. Ah, mira. Sí. ¿Y te pusiste a estudiar el tema de la profecía? A decir verdad, yo me dedico a estudiar y estudié varias carreras, muchas de ellas ligadas a ciencias políticas, a relaciones internacionales. De alguna manera me dedico a religiones comparadas y en los últimos 10 años he estudiado mucho para ser guía de turismo y soy guía de turismo también en Israel. O sea que me dedico a varias cosas y dirijo una ONG que se encarga de explicar lo que ocurre en Medio Oriente en habla hispana y portuguesa en 22 países. Yo estuve en Israel en abril, así que un poco conozco el clima, el ambiente. ¿Cuántas veces fuiste ya? 3 veces. 3 veces. ¿Ha mejorado mucho el país? Sí, es algo muy agradable porque muy bienvenido uno se siente en todos los lugares donde va y donde va a buscar información o quiere visitar. Hay maneras de entrar. Me quedaron 2 cosas por hacer. Una es caminar por el arroyo de Ezequías. Son 500 metros debajo de la muralla, con el agua hasta las rodillas. Y uno termina en la piscina de Siloé. Claro, la piscina Siloé. Sí. Donde Jesús curó la vista a un ciego. Sí. Y la otra cosa que no pude hacer de todo bien, no sé si la voy a poder hacer alguna vez, es caminar por lo menos los últimos 7 kilómetros del camino de Jerusalén a Jericó. ¿Quieres ir a ver el lugar del buen samaritano? Sí, pero claro, es una parábola esa, ¿no? Sí. Pero ese camino es un camino que en la época de Jesús se usaba muchísimo. Exactamente, porque ¿qué ocurría? La gente que venía a la Galilea, que vivía en la Galilea, era la mayoría de la población del país. La élite vivía en Jerusalén y dominaba el templo, pero la población masivamente, las personas más trabajadoras, el populacho de la época vivía en la Galilea. Para venir de la Galilea a Jerusalén, y las personas judías venían 3 veces al año a Jerusalén, en la fiesta de Pascuas, Shavuot y Sukkot. La gente lo que hacía era, venía a través del Mar Muerto, pero bordeando el río Jordán. No venían a través de las montañas del centro del país, porque ahí había un pueblo que tenía fama de ladrones, y eran los samaritanos. Entonces lo que hacía la gente era, se iba al mar de la Galilea, bajaba al río Jordán, cruzaba
un poquito más arriba de la zona del Mar Muerto, y en Jericó ascendía por lo que hoy es la Ruta 1. La parábola de Jesús, del buen samaritano, justamente cuenta la historia de una persona que subía por ese camino que se llama la montaña roja, o en hebreo Malea Dumim, y cuando llega arriba lo roban alguien, y pasa un levita y no lo atiende, pasa un sacerdote y tampoco lo atiende, y un samaritano lo ayuda, lo cura, paga su tratamiento y sigue de largo. La persona puede entender que el samaritano que ayudó justamente es algo anormal porque había fama, tenían fama los samaritanos de ser un pueblo violento que robaba. Entonces Jesús lo que dice es: no te dejes guiar por el título de una persona levita, sacerdote, porque incluso un pueblo que tiene fama de ladrones puede ayudar a un ser humano, como a este caso que acabamos de ver ahora. Sí, es tremendamente interesante, porque si hubiera sido al revés, el robado hubiera sido el samaritano, y en este caso el judío, que en la historia fue robado, pasa y ve al samaritano tirado en el piso, es muy posible que no lo hubiera ayudado. En esa época seguramente, porque quizás sabía o se imaginaba que el samaritano estaba actuando. Entonces, como estaba actuando, pasaba de largo. Otra vez, vuelvo a repetir, los samaritanos en esa época, parte de los ingresos del pueblo era justamente del robo en los caminos. Eso es la fama que tenía, y por lo visto era fama muy bien sustentada en ciertos hechos. Entonces, toda esa ruta era la ruta tradicional para ascender a Jerusalén, era la ruta más fácil. Y por eso también, en ese camino es donde, en el borde entre el río Jordán y el Mar Muerto, existe un lugar llamado Qasr al-Yehud. En árabe significa el castillo de los judíos. Y según la tradición cristiana, ese fue el lugar en donde Juan el Bautista produjo la epifanía de Jesús al bautizarlo y al purificarlo. Y al lado está la montaña de los 40 días y los 40 noches de las tentaciones, o la montaña del Carantal. Bueno, le digo a la audiencia, es muy emocionante estar allí y ver todo esto que nos acaba de escribir Gabriel. Caminando por ese camino entre Jerusalén y Jericó, hay un río por allí. ¿Te acuerdas cómo se llama ese río? Donde están los monjes ermitaños. Sí, por ahí. Bueno, y me caí. Y lo filmé y lo pasé. Y el otro día iba con la misma remera, y viene uno y me dice: esa es la remera que tenía cuando te caíste allí en Jerusalén. Me patiné y me caí de espalda, gracias a Dios no me pasó nada, podía haber sido. Igual en la tierra de Israel la gente puede llegar a sobrevivir. No solamente eso, puede a veces resucitar. ¿Sabes lo que se cuenta el chiste de una turista que viene a Israel y fallece la suegra? Ese chiste se cuenta. El hombre fallece la suegra y hay un problema. ¿Qué hacemos? Va a la embajada del país y le dice lo siguiente: mira, llevarla a tu país de origen sale $10.000. Enterrarla aquí, 2.000. 10.000 llevar a tu país, 2.000 aquí. Entonces el hombre dice: no, me la llevo a mi país. Qué bonito el apego que tiene usted con su suegra. Dice: no, nada de apego, acá la gente resucita. Entonces mejor me la llevo para acá. Bueno, tenía otra versión parecida, es así. Gabriel, ¿cómo te entró la pasión por las profecías? ¿Vos tenés idea de que el Mesías va a venir? Intuitivamente no tengo la menor duda. Si te pones a ver la realidad del mundo en general, creo que vamos diferenciando y dividiendo claramente la humanidad entre las personas que tienen valores, las personas que estudian, las personas que, entre otras cosas, leen la palabra. Y nos vamos alineando
en un ejército de la luz y muchas otras personas que están haciendo el mal. Yo sí creo y siento que dentro de poco parte de la profecía, que es la situación donde el bien y el mal se enfrenten, va a ser cada vez más evidente. Según la tradición judeo-cristiana, esto va a ocurrir en la montaña de Megiddo, donde será el Armagedón, una guerra entre el bien y el mal, que luego de eso viviremos una época de armonía tal que para el mundo cristiano vendrá el Mesías nuevamente, para el mundo judío vendrá el Mesías por primera vez. Entonces, a mí me da la sensación de que sí estamos entrando en una época de alineamiento, por lo menos, entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Dame algunas señales de eso. Por ejemplo, acuerdos de paz entre israelíes y países del Medio Oriente. Por ejemplo, que muchas personas se empiecen a cuestionar, por ejemplo, si en las academias, si en las universidades se enseñan valores o todo es relativo. Hay países y personas que intentan destruir, por ejemplo, lo que conseguimos como humanidad de la modernidad. O sea, nosotros somos productos de la modernidad y hay una cantidad de fuerzas que quieren destruir todo lo que construimos como sociedad occidental. Sí, señor. Ya sea, por ejemplo, los posmodernistas, ciertos incluso gobernantes de América Latina, y los premodernistas, por ejemplo, el radicalismo islámico. Ambos tienen algo en común, quieren destruir lo que nosotros conocemos como sociedad. Entonces, ahí tienes dos ejemplos de dos hijos de la oscuridad. Uh-huh. ¿Y de dónde ves esa profecía en la Biblia? Bueno, toda la profecía del Armagedón y sobre la posibilidad de una guerra, una situación en donde un enfrentamiento entre el bien y el mal. Y por eso es importante que dialoguemos todo el tiempo en base justamente a esa visión de mundo entre los que tenemos muchos valores parecidos. Ten en cuenta que en general en la humanidad los malos, de alguna manera, siempre se alían, siempre buscan un idioma en común. Tenés a un país que fomenta radicalismo, como por ejemplo Irán, que es socio de las izquierdas extremas en el mundo. Y son dos factores que sí quieren destruir la vida occidental que nosotros conocemos. Entonces, es algo que creo yo es bastante notorio. Uh-huh. Cuando uno está en el Valle de Armagedón, lo primero que uno ve es le digo a la audiencia, es un valle hermosísimo, lleno de verde, de plantaciones, de todo tipo. Se ve muy bien desde el Monte Carmelo. Uno está en el Monte Carmelo y mira el valle de Jezreel o el valle de Armagedón. Pero cuando uno piensa en los números que figuran en la Biblia de cantidad de soldados, a mí no me cierra. Es muy chico el lugar ese para los millones de soldados que dice la Biblia que va a haber en esa última batalla. Tú me preguntas si físicamente se puede combatir ahí. Yo sugiero tomarlo más como una parábola que tomarlo al pie de la letra. No es la primera vez que ciertas enseñanzas se explican a través de parábolas. Por ejemplo, incluso historiadores. Buena parte de la historia que tú has visto en Israel es producto de los relatos de Flavio Josefo en su libro La guerra de los judíos contra Roma. Y si tú te dejas guiar por los números que dice Flavio Josefo, y es un exagerado, o sea, los números que dice son exagerados, yo te recomiendo igual cada vez que veas un texto de Flavio Josefo que tenga un número, quítale un 0. O sea, hazle un descuento del 10% porque exagera los números. Entonces, creo que es más importante el principio que está detrás que detenerse en cómo haremos para entrar en un lugar tan así. Uh-huh.
Sí, la ciudad de Armagedón es un tel. Ahora, explicarle a la audiencia que es un tel. Y era una ciudad importante porque controlaba el paso de las caravanas que venían de Oriente y que iban a Egipto. Y entonces un faraón dijo una vez, conquistar Megido es conquistar 100 ciudades. Claro, pues mira, primero que la ciudad tal cual, como tú dices, es la ciudad de Megido. Megido. Ar-Megido es montaña de Megido, y de ahí viene la palabra Armagedón. Viene de el hebreo montaña de Megido. Ahora, los dos imperios más importantes de la época antigua es el imperio asirio y el imperio egipcio. Para poder pasar de un imperio a otro y para poder conquistar de un imperio a otro, hay que pasar siempre por la tierra de Israel. Siempre. Eso tiene ventajas y desventajas. Que siempre eras conquistado y por otro lado, que todo invento que producía alguno de los dos quedaba en el medio. Por ejemplo, la escritura. El concepto de escritura y escritura histórica se toma de, en el norte, que inventaron la escritura cuadrada acadia, de la zona de Babilonia, y el concepto de escribir la historia de los faraones en forma de jeroglífico. Uno inventó el concepto de escribir la historia y dibujarla, otro escribió el concepto de que cada sonido de la voz debería tener un dibujo. Lo que pasa es que los acadios tenían como 500 sonidos, o sea que era medio difícil aprenderse un idioma con tantos sonidos. Lo que ocurrió fue que los dos principios que acabo de explicar se reúnen en el medio y es donde en hebreo se inventa el alfabeto. Y el alfabeto, en vez de ser 500 como querían los acadios, es 22. Y de esa forma es más popular poder explicar y poder hablar o poder escribir. Ahora, si una persona entiende castellano, en hebreo se entiende mucho más. Por ejemplo, la letra, ¿sabes qué? La letra B. La letra B en hebreo se dibuja así, que significa bet. Bet viene de la palabra bait, y bait es casa. ¿Ves una casa? Acá está la persona durmiendo acá en el medio. Mira. Entonces el dibujo de la letra tiene que ver con el principio de la palabra. O Aleph, que es La A, primera, A. es Aluf, el toro. Es el campeón. Entonces, las letras en hebreo tienen lógica si sabes hebreo. Ahora, una persona que quería pasar del Egipto a Siria, lo que hacía era, se va por la costa del mar Mediterráneo, llega a lo que hoy es Tel Aviv y se encuentra con pantanos, no puede seguir. Entonces lo que hace es, se mete por adentro del país y en una planicie va derecho lo que se llama el camino de la costa. Cuando llega a Megido, dobla a la derecha y sigue por la ruta hacia Siria. O sea que Megido es el punto del cruce. Si tú conquistas Megido, conquistas todo el paso del camino. Por eso el faraón decía lo que decía, con mucha razón. Ahora, ¿qué es un tel? Que te preguntabas antes. Un tel es un concepto arqueológico que se usa en todo el mundo. Es una montaña que se construyó una ciudad y luego se construyó otra ciudad arriba y se cubrió de tierra y otra ciudad, y es una montaña arqueológica con muchas capas. Puede llegar a tener como Megido como 40 capas arqueológicas. Entonces tú vienes como con tu equipo de arqueólogos e intentas descubrir cada capa que tiene. Uh-huh. Sí, interesante. Ahí en Megido hay una cosa muy hermosa para ver, y es una fuente de agua, ¿no? ¿Se permite todavía ver eso? Sí, sí, es un tal cual, un acueducto, un depósito de agua. Un depósito de agua construido por el rey Acab. De Ahab, tal cual. Ten en cuenta que el agua siempre fue un tema en Medio Oriente, porque no hay agua. Incluso en ciudades como Masada no había agua. Había que ser muy creativo para poder conseguir agua. Ahí en Megido hay suficiente agua, porque había también un manantial abajo que lo subían. En otras ciudades era más complicado. Por ejemplo, tú dices que no fuiste al túnel de Hizkiyahu o de Ezequías.
Bueno, era un túnel preparado para poder pasar las aguas del río Cedrón por abajo de la tierra sin que un invasor te las contamine el agua o te lo corte. Entonces por eso hicieron un túnel, una cañería, que lo más raro es que 2 equipos lo construyeron a la vez y no tenían la tecnología que tenemos hoy. Y sin embargo se encontraron en el lugar, en el medio. No se sabe muy bien cómo lograron pegarle justo y hacerlo justo en el lugar. Pero de hecho la cañería fue construida por ambos lados. Sí. Bueno, me lo debo. ¿Pensás que lo tengo que hacer, Gabriel? Sí, no en invierno. No. Pues en invierno hace mucho frío y el agua, pero en verano es hermoso. Es una caminata para hacer por la tierra. Llévate un teléfono móvil para poder iluminar la linterna o una linterna pequeña. Y cuando salgas de ahí vas a llegar a la piscina de Siloé, que ahora la han redescubierto de alguna manera y han mejorado, porque había una iglesia ahí en donde no permitían ampliar todo lo que era la piscina original de Siloé, que era mucho más grande de lo que se ve, y empezó entonces a hacer algunos descubrimientos arqueológicos. Ahora bien, desde ahí se subía a la ciudad de Jerusalén por un camino, Sí, señor. que se llama el camino del vertedero de agua, que era una fiesta. Entonces ese camino se descubrió en la actualidad y tú vas desde la piscina de Siloé por abajo de la tierra, por la ruta original, y sales al Muro de los Lamentos. Sí. Ese camino, que Lo hice, es ese lo hice. el Valle del Terapollón, se llama. Sí, el estanque de Siloé, siempre en los dibujos es como una piletita de natación. No, era 50 metros por 50 metros. Era una pileta muy grande. Los judíos venían de todas partes del mundo y para poder participar de las ceremonias se tenían que purificar. Claro. Así que no era un poquito, se necesitaba mucha agua y mucho espacio. Claro. Fíjate cómo será que tú tenías que ascender a Jerusalén porque había un solo templo. No había sinagogas en las ciudades, no. sino que estaba todo concentrado el culto en el templo de Jerusalén. Y en el templo de Jerusalén se hacían 3 sacrificios al día. Hoy, las personas que rezan no hacen sacrificios de animales. ¿Qué hacen? Rezan, que es el reemplazo de los sacrificios. Entonces la gente lo que hacía era, venía a Jerusalén y tenía que hacer varias cosas en Jerusalén. La primera, cambiar dinero de la Galilea, cambiar dinero local. O sea que había cambistas. Además tenías que purificarte en una piscina ritual o mikve. Te purificabas y ahí tenías que pagar. Luego tenías que comprar algo para hacer un sacrificio. Que si no tenías mucho dinero, compras una paloma. Si tenías más dinero, una gallina. Y si tenías muchísimo dinero, un cordero. Una vez que lo hacías, subías al templo de Jerusalén. Y ahí tenías que pagar un shekel, que era el impuesto para subir al templo. Todo este comercio es criticado ¿por quién? Jesús. Por Jesús, que dice, ¿cómo puede ser que un lugar que debería ser santo, sagrado, puro, se ha transformado en un comercio? Y es por eso que esa semana, la semana que hoy conocemos como Semana Santa, es una semana en donde Jesús critica todo ese comercio que él ve en el Templo de Jerusalén, pues se aleja de la pureza que él esperaba. Gabriel, déjame hacerte esta pregunta. Vos conocés la tradición judía, obviamente, y la cristiana. Dame tu opinión sobre Jesús. Jesús fue un gran rabino que le habló a población no central y no elitista de la tierra de Israel de aquellos días. Por la forma de hablar, responde mucho a una escuela dentro del judaísmo. El judaísmo de aquella época tenía 4 escuelas de pensamiento. Tenías la élite, que eran los seduceos, que ellos no creían en próximas vidas y no creían que había que hablar al público con un idioma simple. Teníamos una escuela que es la escuela farisea, que en hebreo se dice prushim, los que se separan de la élite. Y ellos decían que cuando Dios le dio la tabla de la ley al pueblo judío, también le dio una tabla oral,
una ley oral, por lo tanto las personas pueden, debatiendo, entender la ley y discutirla. Además creían los fariseos que cuando tú te morías, si te portabas bien, ibas a ir al cielo. Y además consideraban que había que hablarle a la gente de forma que la gente entendiese. Entonces tenemos seduceos, fariseos, la élite y algo más masivo. Luego tenemos un grupo que se llama los esenios, que vivían aislados, o sea, los ermitaños de la época, y otro grupo llamado los sicaritas o los celotes, que consideraban que lo único importante era la libertad y eran muy revolucionarios. De los 4 grupos, ¿cuál te parece, después de lo que expliqué, que era la escuela preferida por la forma de hablar de Jesús? Y los esenios para mí. Juan el Bautista era esenio. Jesús hablaba como una persona farisea. Lo que pasa que Jesús habla en contra de ciertos fariseos que dicen son unos chantas. Entonces la forma de hablar es una forma de hablar muy farisea. Ajá. Pero él habla especialmente para un público más pobre y para un público de la Galilea. Y por eso hace el sermón de la montaña, en la Galilea, en donde dice, entre otras cosas, el reino de los cielos, ¿de quién será? De los pobres. O sea que, fíjate, la forma de hablar es una forma de hablar muy, creo yo, social, y en muchos sentidos fue una persona muy revolucionaria. Yo creo que él fue crucificado como judío y murió convencido, por lo menos en físico, que él era judío. De hecho, la escisión del judaísmo no fue obra de Jesús, fue obra, si quieres, de San Pablo. Incluso te diría, San Pedro tampoco, él actuaba como judío y cambió su forma de dirigirse al pueblo judío y dijo, hay que intentar que el pueblo judío reconozca a Jesús, pero especialmente hablaremos con los romanos. Y entonces, esa es mi descripción que te puedo decir sobre la figura de Jesús. Vamos al tema de las profecías. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo primero que vos sentís que va a pasar? El primer cambio más importante es que si tú lees Génesis 12, del versículo 1 al versículo 3, dice de hecho... El llamado de Abraham. Tal cual. Dice de hecho 2 cosas. Le dice Dios a Abraham que se levante de la casa de sus padres a la tierra que te mostraré, la tierra de Canaán, y luego le dice que será bendecido y esa tierra será de tus hijos y tu descendencia, y todo aquel que te bendiga será bendecido y el que te maldiga será maldecido. De esa frase podemos concluir 2 cosas. Lo primero es que Dios le pide a Abraham que haga algo muy específico, que deje un lugar extranjero y que vaya a un lugar específico. Y si eso ocurre, va a ser bendecido. Lo que empieza a ocurrir con las profecías modernas era que desde el momento que un montón de judíos como Abraham dejan sus casas y van a vivir a tierra de Israel, empiezan las bendiciones. Y lo que yo veo es que a lo largo de la historia de los últimos 100 años, cuando desde el año 1881 judíos empezaron a emigrar hacia la tierra de Israel, como yo, ha mejorado muchísimo la situación en muchos aspectos. Y la primera profecía que claramente se está cumpliendo es Ezequiel 37, cuando habla de el páramo de los huesos secos, el lugar donde la vida es inhóspita y hay abandono. Y sin embargo, así era la tierra de Israel hasta que llegaron los judíos, porque antes era una tierra abandónica. Y una vez que vuelven los judíos, vemos que la tierra vuelve a florecer, hay muchos más árboles, el desierto se achica y el pueblo de Israel ha transformado a un estado en un modelo de desarrollo tecnológico. Entonces ahí tienes una profecía muy grande. Y es que los huesos secos ya dejan de ser huesos secos. Y además hay otra profecía ligada a eso, y es que lo que dice es que no va a haber más el reino de Judea y el reino de Israel.
sino que se eliminarán esa diferencia. Y yo lo interpreto como que judíos que son de origen europeo, lo que llamamos Ashkenazim, y judíos de origen árabe, que se llaman sefaradíes, no van a tener la diferencia que ahora decimos y se casarán entre ellos y se borrará esa diferencia, de la misma forma que en el pasado había una diferencia entre el reino de Judea y el reino de Israel. Por ejemplo, tú has nombrado en Meguido a Ahab. Bueno, Ahab es un gran rey del reino de Israel. Y has nombrado a Ezequías. Ezequías es un gran reino del reino de Judea. Sí. Entonces, esa diferencia también se va a borrar. Bueno, lo de, ¿cómo le mencionás a Acab? Ahab. Ahab. Le erró con la mujer, pero bueno. Bueno, pero salió volando por la ventana. Eso fue lo que pasó. Es más, los perros le comieron, explica la Biblia. Ahora, tú ten en cuenta una cosa, que los textos bíblicos fueron escritos por sabios de Jerusalén, o sea, por sabios de Judea, y ellos interpretan que el reino de Israel era un reino mucho más rico y mucho más corrupto. Eliyahu, el profeta, actúa y vive en el reino de Israel. Sí. Y él critica a Ahab y a su esposa, venida desde el norte con una mujer que era pagana, y él critica el comportamiento que tiene ella y también los profetas del Baal, que lo que hacen es, como bien has dicho tú en el Monte Carmelo, tienen un enfrentamiento para ver quién realmente es la verdad. Sí, sí. Hay una hermosa colina, se llama Jezreel. No hay mucho trabajo arqueológico allí. ¿Sabe por qué lo recuerdo bien? Perdí mi reloj. Desde ese día no tengo más reloj. Bueno, quizás fue un milagro, quizás para que puedas vivir sin mirar el horario todo el tiempo. Es cierto, ¿sabes qué? Todo el día digo, me voy a comprar un reloj. Y digo, ¿para qué? Gabriel, ¿los judíos están interesados en esto que vos estás mencionando, en la segunda venida? Cuando uno visita Israel, es como llegar a ver, es difícil comparar dos países, ¿no? Pero es como estar en Suiza. Tel Aviv, los barrios, Jerusalén, una cosa moderna, autopistas, confort, lujo, las primeras marcas. Si uno va al Yafo, se encuentra allí con las empresas de tecnología más grandes del mundo. ¿No da la sensación de que el judío medio esté muy interesado en la segunda venida o la primera venida del Mesías? Lo que sucede es que tú has descrito una ciudad que es totalmente cosmopolita como Tel Aviv y alrededores, que donde es el centro económico del país. Ahí hay muchas personas que son laicas, que es muy diferente a muchas ciudades cercanas o parecidas a Jerusalén. Jerusalén es conflicto, es religión, es profundidad dogmática y es Biblia. Entonces, para una persona ortodoxa en un país donde muchas personas creen en la Biblia y creen también en la venida del Mesías, entonces estos temas son muy relevantes. Pero si tú le vas a preguntar a una persona laica que no cree en todo esto y que piensa que es simplemente un texto histórico, porque incluso para los laicos la Biblia pasa a ser un texto histórico que cuenta la historia del pueblo judío. No quizás se quedan con las enseñanzas morales o en las costumbres desarrolladas para cumplir ciertas premisas, sino que lo que hacen es explicar que la Biblia ocurrió algo de un pueblo que es parecido al mío. Ten en cuenta que una persona que lee hebreo puede leer una Biblia de hace 2000 años con cierta naturalidad. Y no hay ningún pueblo sobre la faz de la tierra
que tenga un texto histórico, que cuente su historia, como la cuentan los judíos. Porque al fin y al cabo, ¿qué cuentan? Cuentan no solamente la historia del pueblo judío, la salida de Egipto, el éxodo y la entrada de Israel y la conquista de la tierra de Israel, sino también cuenta qué valores morales tiene ese pueblo. Fíjate que en Éxodo, ¿qué explican de otras cosas? La entrega de las tablas de la ley de Moisés y los 10 valores fundamentales de nuestra cultura occidental, que son los 10 mandamientos. Lamentablemente en América Latina y la cultura occidental en general, nosotros desconocemos o no le damos demasiada fuerza a un hecho real, y es que nosotros somos descendientes de la forma de organizarnos como país y sociedad de los griegos y romanos, pero desde el punto de vista moral somos descendientes de los judíos y los cristianos. Cuando tú dices no matarás, que es una mala traducción, ¿Ah, sí? y por supuesto, los 10 mandamientos no dice no matarás, dice no asesinarás. En hebreo se dice al tirtzach, que significa no asesinarás. Matar está permitido. Por ejemplo, si viene un asesino a matar a tu hijo y tú tienes la posibilidad de defenderlo, ¿lo vas a defender? Sí, claro. ¿Y lo vas a matar al asesino si es necesario? Sí. Bueno, eso es matar. Asesinar es con malicia, hacerle daño a alguien, adrede o por ira. Eso está prohibido. Por eso, cuando tú lees la Biblia original y hay que leerla en el idioma original, no se puede traducir mal. Textos teológicos hay que traducirlos bien. Esa traducción te demuestra que hay algunas palabras que han sido muy mal traducidas. Sí, claro. Mi hija es experta en traducción bíblica y estuvo supervisando la traducción del libro de Éxodo a una comunidad de la isla de Borneo. Y la comunidad esa no tiene una expresión como la que nosotros tenemos, yo soy. Traducime el libro de Éxodo, si no podés traducir yo soy. Así que le costó bastante, estuvo todo febrero allí, hasta principios de marzo allí en la isla de Borneo, hasta que llegaron a la conclusión de que yo, lo más que pudieron acercarse, yo, una repetición enfática de yo, vendría a ser lo que nosotros diríamos yo soy. Traducir la Biblia de un lenguaje a otro es muy difícil. Por eso es lo que nos acaba de explicar sobre matar o asesinar es tan interesante. Gabriel, he hablado con muchos judíos y siempre me hablan de varios tipos de judíos. A ver, trata de explicarme, de que... Vamos a hacer una generalización. Los que tú has visto muchas veces en Tel Aviv y Yafo son judíos laicos, que no hay ninguna diferencia de vestimenta, por ejemplo, entre una persona de Buenos Aires y un israelí. Nada. Son judíos esencialmente laicos. En general, nos llama la atención, cuando lo vemos desde Argentina, a los judíos ortodoxos. Y los judíos ortodoxos creen varias cosas. Creen ante todo que el judío debe cumplir las 613 obligaciones de un judío. Tú sabes que una persona que es judía ortodoxa cumple una cantidad de órdenes y mandatos que tienen que ver con la tradición del pueblo judío y se viste de una manera determinada. Mientras que una persona que no es judía también está obligada a cumplir ciertos mandatos, pero son los mandatos de Noé, que son muchos menos. Los judíos tienen una serie de obligaciones. Por ejemplo, tienen la obligación de mejorar el mundo. En hebreo se dice tikkun olam. Cada pueblo tiene una función en esta tierra, y los judíos tienen la función de hacer tikkun olam, mejorar el mundo. Por eso se suele decir que, bueno, el pueblo judío se cree en el pueblo elegido.
el concepto de pueblo elegido es un concepto negativo, no es positivo. ¿Pueblo elegido para qué? Pueblo elegido para hacer cambios y mejorar el mundo, mientras que otros pueblos tienen menos obligaciones, los judíos tienen más. Ha sido elegido para llevar más carga sobre sus hombros y ha sido elegido para ser odiado por muchos otros. Esa es la función del pueblo. Cada pueblo tiene su necesidad. Entonces, una persona ortodoxa se va a vestir con ropa negra, que es una ropa de estilo medieval, para diferenciarse de los paganos o de las personas que no son judías. Y ese negro es color de sobriedad. Va a tener una camisa blanca de pureza y va a llevar en la cabeza un gorrito, un solideo, una kipá, que te recuerda que tienes límites, que el ser humano tiene límites, que más arriba de eso está Dios. Y una persona ortodoxa, esa kipá, ese gorrito, lo va a llevar de color negro de terciopelo. Va a llevar unos pelos así en forma de rulos, y eso es porque, entre otras cosas, los romanos utilizaban el pelo corto hasta acá arriba. Y los judíos no querían ser romanos. Esos eran unos paganos. Creían en múltiples dioses. Para diferenciarse, se ordenaron que esta parte del cuerpo no se afeitaba. Y para demostrar fidelidad mayor, se lo deja más largo. Entonces son costumbres. Y van a ver que tienen, por ejemplo, en los cinturones una especie de hilos. Y esos hilos son un recuerdo que tienes que cumplir 613 obligaciones. Entonces en Jerusalén vas a encontrarte muchos judíos ortodoxos, a veces en el 11 también, acá en Buenos Aires. Y luego vas a ver muchos judíos con una kipá, un gorrito, de tela tejida de colores. Por ejemplo, esos conocemos como neortodoxos. Y los neortodoxos creen que el Estado de Israel moderno es el comienzo de la venida del Mesías, por lo tanto hay que apoyarlo. En cambio, los ortodoxos dicen que no, hasta que no venga el Mesías no se puede crear un reino judío. Entonces ahí tienes por lo menos dos personas ortodoxas que piensan diferente. Y dentro de los ortodoxos vas a ver que algunos tienen pantalones diferentes o alguna ropa diferente porque cada uno pertenece a una secta, a una escuela diferente que cree en un rabino que los guía. Entonces tú dime qué ropa tienen y te diré más o menos a qué secta pertenecen. Uh-huh. Ahora también hay un sector ateo dentro de los judíos, no los mencionaste. Bueno, una persona muy laica, pero ten en cuenta que incluso desde el punto de vista laico, hay muchas fiestas que los judíos festejan, incluso los laicos, que son religiosas. Sí, claro, también. sí. La salida de Egipto. La gente en Israel festeja Pesaj, o sea, las Pascuas, porque la festeja también como una fiesta, la fiesta de libertad, en donde dejamos de ser esclavos. Ten en cuenta que yo no conozco ningún pueblo sobre la faz de la tierra que recuerde el hecho que fueron esclavos en Egipto. Y prenden las velas del viernes, que comienza el Shabbat, el sábado, el día de descanso, donde Dios también descansó. Y cuando prendes las velas, prendes dos velas. Una que es, recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Y ahora, como no es esclavo, puede descansar. Y la segunda es, protege el Shabbat, porque Dios creó a la humanidad y a todo en 6 días, pero el séptimo descansó. O sea, uno es Shmor, cuida el sábado, y otro es, recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Uh-huh. Sí, bueno, es una enseñanza permanente del texto bíblico, inclusive para los cristianos, ¿no? No es que hayamos sido esclavos en Egipto, hemos venido de una esclavitud espiritual y tenemos que recordar eso. No es que somos santos, nacimos santos y podemos ir por el mundo diciendo miren qué bueno que soy. No, hemos sido perdonados, limpiados, redimidos, pero no nos olvidemos de dónde venimos, ¿no? No te olvides, dice un texto, no me acuerdo dónde, del
del lugar de la cantera de donde fuiste tomado. De allí hemos sacado. Yo no puedo decir mucho de eso porque nací en una familia cristiana desde chico, pero yo sé que hay mucha gente que está viendo el programa. Algunos han salido de la droga, otros han salido de conflictos personales muy grandes. Está bueno recordar, pero no para amargarse, sino para decir qué bueno es ser libre. ¿Cuál es el propósito de tu viaje aquí, Gabriel, a Latinoamérica? Bueno, yo dirijo una ONG que tiende puentes con el mundo cristiano para que se entienda qué ocurre en el Medio Oriente. Y he venido a Buenos Aires gracias a una organización que se llama el KKL. En hebreo se dice Keren Kayemet le Israel, KKL, que es una organización israelí que lo que hace es redimir la tierra de Israel, que es una de las profecías también, y es transformar la tierra de Israel en un lugar lleno de árboles, lleno de vegetación, lleno de agua y reservorios de agua para poder justamente que la promesa de la bendición se traduzca en la bendición de Dios. Entonces, esta organización lo que hace es, por ejemplo, llevarme a mí, hacia tu programa, para que explique qué pasa en el Israel moderno, o qué valores defendemos en el Israel moderno con nuestros amigos. Muchos israelíes piensan que todo el mundo cristiano es igual. O sea, son todos cristianos. Y la verdad es que no es verdad. O sea, ustedes saben perfectamente que hay mucha gente que piensa diferente también en el mundo cristiano, como yo expliqué con respecto a los judíos. Tienes tú iglesias católicas y tienes tú iglesias evangélicas. Y lo que nosotros solemos decir es que los que conocen realmente lo que es amor al pueblo judío tienen que ir por lo menos una vez en su vida a una iglesia evangélica. El amor que se profesa al pueblo judío y a Israel en muchas de esas iglesias, diría en la inmensa mayoría, es digno de destacar. Son los mejores amigos del pueblo judío. Absolutamente. Yo me crié amando al pueblo judío, porque mi mamá, cuando era jovencita, fabricaba corbatas y fabricaba para un judío. Así se aprendió una serie de nombres. Misigene. Loco. No sé si a veces así, me quedó a mí, ¿viste? No sé, esa me quedó. Misigene. Estás Misigene. Un amor al pueblo judío de todo, con todo nuestro corazón. Es el pueblo de nuestro Señor. Pero, querido amigo, lamentablemente, durante muchos años, malos cristianos Sí. persiguieron a los judíos y lo acusaron de dos cosas problemáticas. La primera, argumentaron que como Dios le entregó un nuevo pacto, y el nuevo pacto es con el mundo cristiano, había que anular y eliminar al pacto anterior para demostrar la supremacía de la nueva verdad. Y esa forma de ver el mundo lo vimos con, por ejemplo, los cruzados, que los cruzados en nombre de la cruz asesinaron miles de judíos, por esta doctrina que se llama la teoría del reemplazo. Y la otra acusación es que los judíos asesinaron a Dios, que hoy la Iglesia de forma terminante dice que eso no es que no ocurrió, sino que la acusación de por sí es algo nefasto que ha causado millares de muertos de judíos. Y de hecho se plantearon las autoridades eclesiásticas si existe una relación entre la forma que los curas hablaban a sus fieles y las cámaras de gas en Polonia. Y la respuesta fue, por supuesto que sí, porque el fenómeno del antisemitismo nace en el mundo cristiano. Lo que pasa es que estas dos premisas que te dije ahora, la acusación de que hay una verdad que suplanta a la otra y la acusación de que los judíos asesinaron a Dios, son principios teológicos que solamente gente extremista hoy defiende. Y la Iglesia evangélica, en casi todos los casos, estas dos premisas las rechaza.
Entonces, evidentemente, van a ser los principales amigos de los judíos. Pero tú tienes malos cristianos que todavía siguen pensando de estas dos formas. Y te digo un nombre de uno famoso, Mel Gibson, que hizo una película llamada La Pasión, que tiene todos los estereotipos antisemitas clásicos. ¿Sabes por qué? Porque él pertenece a una iglesia, que es la iglesia tradicionalista, que considera que todas las reformas que hizo la iglesia en el Concilio Vaticano II son anuladas. Entonces, una persona que se formó en una familia antisemita y que habitualmente pertenece a una iglesia antisemita, no es de extrañar que haga una película antisemita, que fue lo que hizo en su película. Lo que pasa que él no pertenece a la mayoría del mundo cristiano. No. Toma no solamente las iglesias evangélicas, toma incluso la iglesia actual con el Papa Francisco, que es un ejemplo de concordia en muchos aspectos y que habla del pueblo judío de una forma que es digna de celebrar. Sí, claro. Él tenía un programa de televisión con un rabino, que no me acuerdo cómo se llamaba, y he estado en reuniones con él y el rabino varias veces. Ahora que se cumplieron 10 años, alguien me dijo, che, dice, mostrá las dos cartas. Tengo 2 cartas escritas por el cardenal Bergoglio a mi persona. O sea que no había andar haciendo fama. Por eso, sí, me las escribió oportunamente y ya está. Y no debería todo cristiano por lo menos ir una vez a Israel. Y sí, por varias razones. Una, para poder ver con tus ojos que cuando la Biblia dice que Jesús bajó a tal lugar, tú puedes ver con los ojos que efectivamente bajó físicamente. Entonces, toda la Biblia adopta una imagen diferente por el hecho justamente de lo que lo puedes ver. Y segundo, porque la tierra de Israel se ha transformado y en muchos aspectos es un país realmente admirable en muchas cosas. Entonces, usted que está viendo el programa de televisión ama al pueblo de Israel porque en cada iglesia de las vuestras se fomenta el amor a Israel, porque simplemente no se puede amar a Jesús si no se ama a la familia de Jesús. Entonces, pero hay más razones. Por ejemplo, si tú quieres ver un país que ha transformado y que le brinda tecnología a todo el mundo, y muchos inventos que hay en Israel se utilizan en la vida diaria hoy, entonces tiene más razones, además de los principios bíblicos. Perdón. Sí. Hay una evolución de las tecnologías, por ejemplo, para hacer crecer cosechas en medio del desierto. Te dice, acá es arena, el agua no es dulce, es ácida, imposible. Le encontraron la vuelta y cosechan, no sé si un par de productos que permiten esa agua, y en medio del desierto crece la remolacha, creo que es, y alguna otra, ahí cerca de Bethsaida, ¿cómo es? No, bueno. ¿Bethsaida? Sí. Es que justamente en Daniel 14 dice que tú irás de un lado para otro, pero al final la ciencia triunfará. Y si te pones a ver lo que ocurre hoy en día en temas científicos en Israel, tienes ciencia para que haya agua. Un país que no tiene agua ahora es potencia desalinizadora de agua. Todo el agua que nosotros tomamos no es de agua mineral y no es agua de la tierra. Y el agua que se toma en el país es agua desalinizada. Se toma el agua del mar Mediterráneo y se le saca la sal con procesos especiales que se llama ósmosis inversa. Por eso, ¿dónde están esas plantas? Se ponen en la costa del mar Mediterráneo y se chupa el agua. Yo sé, ¿dónde?
Por ejemplo, en Hedera, en el norte, cerca de Haifa, hay una planta muy grande ahí. Cesárea marítima y... Al norte, tal al cual. norte. Entonces ahí tienes una planta muy, pero muy grande, desalinizadora de agua. Sí. Bueno, otro día me quedaría charlando con Gabriel, porque me sorprendió estar en lugares en donde el agua surge de una roca. ¿Cómo puede ser? Surge de la roca. Y surge todo el tiempo. Está también como una reserva extraordinaria de agua el mar de Galilea, al que cuidan mucho y le sacan todos los productos que puedan ir contaminándolo. O sea, un país que estaba condenado a morirse de sed, hoy reparte agua. Tal cual. Reparte agua. Tal cual. Che, muchas gracias, Gabriel. ¿Quieres un chiste bíblico? Sí, a ver. Mira que es problemático. Contar chistes de la Biblia puede ser problemático. Bueno. Pero me arriesgo. Bueno. Y te lo cuenta un judío. Sí. ¿Está bien? Resulta que hay 3 personas jugando al golf. Sí. El primer turno le toca a Moisés. Moisés golpea la bola de golf y va a parar al lago. Pero se hunde. ¿Y qué hace Moisés entonces? Divide. Se concentra, abre las aguas, Saca las pelas. tira un segundo golpe y lo mete. Le toca a Jesús. Jesús tira otra vez y va a parar a un lago, pero arriba de una plantita. ¿Qué hace Jesús? Camina por las aguas y golpea la segunda pelota. Y le toca el tercer turno a un ancianito. Tira la pelota para cualquier lado, el viento le cambia el curso y dentro del lago aparece un pescadito y la cabecea. Y aparece de la nada un caracol y el caracol la mete en un solo golpe. Entonces Moisés le dice a Jesús, con tu papá no juego nunca más. Está muy bueno. Bueno, espero que nadie lo tome esto como blasfemo. No, es un poco de humor. Al contrario, justamente, que lo cuente un judío que dice, con tu papá, con el papá de Jesús. Muchas gracias, Gabriel. Por favor, Estamos en contacto y si vuelvo a ir allá te voy a llamar por teléfono. No amenaces, hazlo. Bueno, escucharon bien, ¿no? Me está provocando. Estoy más cerca de ir de lo que vos te parece. Espero que le haya gustado el programa. A nosotros los evangélicos nos hace bien escuchar a otros que no pensando igual que nosotros exponen su fe, exponen su pensamiento, exponen sus sueños. Puede ser que discrepemos, puede ser que en algunos casos no estemos de acuerdo, pero que bien nos hace respetar a nuestro prójimo. Siempre aprendemos. Hoy aprendí un montón. Siempre aprendemos. Que tenga una buena noche. Que Dios le bendiga.